Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo y una grata bienvenida a su canal Electrosoto X, un canal dedicado a la parte electrónica aplicada. Hoy en este video les voy a compartir unos consejos que sé que les pueden servir a la hora de empezar a trabajar con lo que es la parte de los esquemáticos o estos documentos de ayuda muy interesantes como lo es el esquemático como tal. En ocasiones, cuando estamos trabajando en el tema de la reparación de equipos portátiles, pues nos vamos a encontrar con que algunos componentes tienen en la parte superior tiene una serigrafía, un código que nos indica pues qué es el componente. Pero ese código, si lo fuéramos a buscar en internet, esa serigrafía, ese código de referencia a buscar en internet no nos dice mucho. Vamos a googlear y en Google no nos dice, bueno, ese componente es un transistor o un MOSFET, un IC de cierta cosa, no nos dice, nos da mucha información. En ese punto, pues es necesario poder ubicar el esquemático que nos va a presentar la referencia al componente, qué vuelta de señales podríamos mirar a través de lo que nos presenta ahí y nos puede ayudar una forma mucho más práctica. Pero también hay casos en donde no conseguimos los esquemáticos. A veces vamos a buscar un esquemático y no lo conseguimos. En esos casos nos tenemos que basar mucho en los conceptos que sabemos de cómo funciona una tarjeta de estas, qué puntos de referencia nos pueden servir en ciertos componentes o ciertas etapas y también basarnos en lo que tenemos de experiencia en cuanto al tema de la reparación o los síntomas que nos presentan las tarjetas que nos van a ayudar a poder diagnosticar de una manera mucho más oportuna, aunque a veces no consigamos o no tengamos el esquemático. ¿Eso para qué se los digo? Puesto que cuando estamos reparando ese tipo de tarjetas no podemos ser tan dependientes de los esquemáticos en muchos casos. Puesto que cuando no lo consigamos, pues no quiere decir que cuando no consigamos el esquemático no vamos a darle solución o vamos a intentar resolver qué es lo que pasa. Entonces eso lo comparto, puesto que si se han dado cuenta en algunos de los videos, yo a veces no utilizo los esquemáticos, pero no por ende no quiere decir que no voy a reparar la tarjeta, tengo que buscar la forma de cómo hacerlo, ya que no puedo depender de conseguir siempre los esquemáticos. Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, ahora entonces vamos a ver los apuntes de los esquemáticos, puntos que les pueden servir. Para ello vamos a utilizar esta mainboard de un equipo portátil HP. Normalmente la mayoría de equipos portátiles o las tarjetas como tal traen una referencia. En este caso esta tiene una referencia que dice ZS040LA-995P, revisión 2.2.0 2014-03213 Made in China. Normalmente la mayoría de tarjetas traen una referencia en la parte del PCB. En algunos casos va a pasar que hay mainboard que no tienen referencia en el PCB. Por ejemplo, para algunos casos prácticos pueden ser los equipos del gobierno, normalmente esos equipos que entrega el gobierno para los colegios públicos, algunos en las tarjetas, a pesar de que vemos que tienen chi Intel, porque sabemos cuáles ya sabemos diferenciar que es un chi Intel, chi AMD, pues no tiene la referencia. Entonces en esos casos nos podemos ayudar con la referencia que está en la tapa del equipo. Seguramente en internet alguien ha compartido información detallada o referente a lo que es el modelo de la tarjeta o lo que es compatible, ya que esas tarjetas a veces, aunque no tienen referencia, son similares a otras tarjetas de otras marcas, para que lo tengan presente. Entonces, este tipo de tarjetas vamos a encontrar, normalmente las tarjetas van a encontrar la referencia que aparece ahí. Con esta referencia es la que vamos a buscar en Google, con la referencia del PCB, no con la referencia del equipo portátil, que hay que saberlo diferenciar muy bien. Por ejemplo, esta es la carcasa de esta tarjeta. Aquí dice HP240G3. Con esta referencia no buscamos el esquemático, ya que no lo vamos a encontrar tan fácil. Lo buscamos con esta referencia. Bueno, ahora bien, ¿cómo lo vamos a buscar o en qué páginas? Entonces, normalmente cuando vamos a consultar este tipo de archivos, hay unas páginas de pago y unas páginas gratuitas. Les voy a compartir algunas de pago y una gratuita que normalmente suelo utilizar. Entonces vamos a ir a internet. Yo aquí tengo, por ejemplo, aquí ya tengo unas páginas ya abiertas. Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces vamos a hablar de dos páginas de pago que normalmente suelo utilizar. Y es esta que dice binafis.com y esta que dice biodownload.com. Serían las dos páginas de pago. Normalmente yo les recomiendo que si se van a dedicar al tema de la reparación de esto y esto va a ser un negocio como tal, pues hay que invertir. Entonces les recomiendo pagar una membresía ya que les va a facilitar
puede encontrar estos esquemáticos, los .bin, se necesita reprogramar mucho más fácil que tener que estarlo buscando en muchas páginas de pago y pues que a veces no se va a dificultar. Entonces, cada vez que vamos a buscar un esquemático, pueden empezar así, simplemente colocan la referencia a la tarjeta. A veces no es necesario colocar todo completamente. Por ejemplo, aquí le coloco LA raya 995P en el buscador y le coloco después la palabra schemati, no esquemático en español, en inglés schemati, para que las búsquedas sean mucho más amplias. Entonces va a encontrar mucho más resultados que si le colocara en español. En español pues van a ver que pues nadie comparte muchas cosas en español o en el idioma español. Entonces, bueno, esquema y la van a buscar y mire que aquí en los resultados me aparece Binafis, las páginas que les voy a mostrar ahora. En el caso contrario, que si fueran a buscar, por ejemplo, el .bin para reprogramar la BIOS, pues le pueden colocar en vez de esquemático, le colocan Doom BIOS. Va a ser mucho más fácil. Entonces colocan Doom BIOS, mire que aquí les aparece .bin BIOS. Va a ser mucho más fácil cuando en las búsquedas los resultados puedan ver más cosas referentes. Bueno, entonces vamos a colocar aquí schematic. Y bueno, entonces aquí yo le doy Binafis. Simplemente aquí es una la membresía, descargan los archivos, ya sea el .bin o el esquemático, lo que necesitan. Bueno, entonces ya vieron esa, ahora sigue la otra página de pago que es biosduloa.com. Una membresía también, va a depender de los meses que requiera, pues así mismo va a ser el valor. Esas páginas de pago, ahora páginas gratuitas, pueden esta que es badcat.net, es un foro muy bueno, donde pueden descargar también esquemático.bin. Aquí por ejemplo, aquí aparece, para descargarlo, mírenlo acá, gratuito. Estas páginas, aunque son foros gratuitos, también tienen una opción de pago, pero realmente el pago es una donación. Entonces, si yo les recomiendo, si normalmente están utilizando bajando muchos archivos de acá, que les ha servido mucho, pues no se les hace difícil o dificulta poder hacer una pequeña donación, ya que gracias a eso es que estas páginas pueden existir ahí, estar ahí presentes. Entonces, aquí está badcat.net forum. Ahora hay otra que es esta que es forum labonsai.com. Es una página también gratuita. Miren, aquí puedo descargar lo que es también el esquemático de esta tarjeta gratis. Aquí hay otra página gratuita, dice s-manuales.com. Es una página gratuita donde puedo descargar este archivo también. Mírenlo acá para descargarlo. Gratuito. Simplemente registrar y listo, pueden descargar. Y por acá hay otra página o foro que mírenlo, acá está, dice kintuanfancun.net .bn. Y también pueden descargar, por ejemplo, aquí hay una persona del foro que comparte el esquemático. Entonces muchos preguntarán, bueno, si hay tantas páginas de gratis acá, yo para qué voy a pagar una membresía, una de pago. Recuerden que este ejemplo aquí lo encontramos en todas esas páginas, pero hay por ejemplo equipos portátiles, los esquemáticos de la board Asus o los equipos IBM o Lenovo. Algunos no se consiguen tan fácil en página gratuita, entonces tienen que pagar tener una membresía para poderlo ubicar. Entonces para que lo tengan en cuenta, aquí lo encontramos porque es como bastante común esta tarjeta. Bueno, una vez que ya tenemos el archivo, que es viene en .pdf, como aparece acá, perfecto. Ahora sí vamos a entrar a verlo desde el .pdf. Bueno, entonces el archivo de .pdf abrimos cualquier editor de PDF para hacerlo. En este punto yo les recomiendo, cuando empiecen a trabajar con los esquemáticos, en lo posible que tengan una pantalla bastante grande para que cuando abran este tipo de archivos, que ya lo vamos a abrir, como este por ejemplo, lo puedan visualizar mucho mejor. Lo puedan visualizar mejor. Ya que como son archivos que contienen una gran cantidad de información, entonces en una pantalla pequeña pues nos va a ser muy difícil poder visualizar mejor esos nombres de esos voltajes, esas señales o de ese componente, de esos pines hacia dónde va. Listo. Entonces yo aquí ya abrí el documento, el .pdf. Yo normalmente utilizo una pantalla, utilizo pantallas de 22, 30 pulgadas para poder visualizar nuevos esquemáticos, que sea mucho más cómodo y así pues no forza mucho la vista también al ver esos esquemáticos. Bueno, ahora sí, vamos al esquemático. En la primera hoja vamos a ver, en la primera página vamos a encontrar lo que es la presentación, es decir, la referencia. Aquí dice Compal Confidencial, es decir, que esta tarjeta, el fabricante este PCB es Compal, no es HP, que es muy diferente. HP, ni Acer,
Y otras marcas no fabrican los PCB, los que los fabrican son otras marcas. Por ejemplo, esta es Compal, confidencial. Aquí dice normalmente estos archivos son confidenciales, pero pues normalmente los se comparten por internet. Bueno, entonces aquí está, aquí dice ULC UMA MB LA raya 95P esquemático documento esquemático. Si van a ver aquí, aquí dice LA raya 99P y aquí dice LA raya 995P. Entonces cambia un poquito el último número, pero igual es un esquemático que me puede servir. La revisión es 1.0, como aparece acá. 1.0. Miren ahí. Y nos aparece una fecha 2014-0205. Proyecto ZC050. Intel Byte Trail, que es el tipo de esferas que trae o este tipo de chisel que maneja esto. Si vamos a darnos cuenta, pues miren que esto es un diseño de este PC varios años. 2014, estamos hablando, estamos en esta época, bastante años, o sea que normalmente estamos trabajando con tarjetas que no son las actuales, se podría decir, a pesar de que podríamos decir que esta tarjeta es de las actuales porque tiene el PCH, CPU, GPU, todo integrado. Vamos a ver que no es tan actual, porque miren que el diseño, cuando fue el diseño, después salió la producción y miren en la época que ya la estamos reparando. Es para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué vemos en la primera página? Pues simplemente esto, UMA. Entonces ya sabemos que UMA, cuando nos hacen referencia a UMA, es simplemente que esto tiene el video, viene integrado aquí. Aquí esto tiene el video, CPU, GPU, PCH, todo viene aquí en esto, todo viene acá. Mira que esto no tiene PCH por acá, solamente vemos el KBC y la memoria por acá. Entonces esto es un componente que suele fallar en los equipos que podemos encontrar de este tipo. Bueno, entonces nos aparece acá y ahí nos aparece una gran cantidad de páginas. Miren, tiene 44 páginas. Entonces vemos bastante información. Entonces, como les decía, a la hora de trabajar con estos esquemáticos es, bueno, ¿dónde empiezo? Vamos a ver cada una de esas cosas que nos puedan servir. Entonces ya sabemos acá, es UMA, tiene video integrado, perfecto. ¿Qué aparece acá? Lo que es el diagrama por bloques. El diagrama por bloques, ¿para qué nos va a servir? No se preguntará, bueno, yo ya sé eso del diagrama por bloque, a mí para qué me interesa saber eso. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente y se los voy a explicar en un caso práctico, en los casos prácticos, para qué nos puede servir eso cuando estamos reparando. Por ejemplo, aquí nos aparece el diagrama por bloques, que nos aparece en la parte inferior, diagrama por bloque, block diagrama. Entonces aquí yo lo que puedo visualizar es que este chip principal, que normalmente tiene este nombre, se llama Valley View raya M SEO, que es lo que le llaman este tipo de encapsulado, que viene todo ahí, de 1170 pines, puntos, bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que todo va conectado acá. Entonces, a mí para qué me interesa saber que todo está conectado acá. Me interesa ¿por qué? Porque este componente suele fallar. ¿Y suele fallar por qué? Porque él se comunica con todos estos componentes que voy a mostrarles acá en cuanto a fallas que normalmente suelo tener en estos equipos. Bueno, por ejemplo, aquí se comunica con qué? A través de este bus de comunicación SPI se comunica con el BIOS. Entonces, normalmente, ¿qué va a pasar? Que este componente pues, se comunica con todos estos componentes afuera. Entonces, es muy sensible a que se pueda dañar. ¿Por qué? Porque tiene líneas de comunicación directas con ese chip. Es decir, no vemos componentes, entre comillas, intermediarios entre este BIOS y esto, sino resistencias, algunos capacitores, pero normalmente suelen no proteger el circuito y terminan dañándose esto de acá adentro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo una BIOS y la BIOS tiene 8 pines. Por ejemplo, en esta tarjeta viene 8 pines. Alguna de estas líneas de datos, de entrada o salida de datos, se puede poner en corto. Y no necesariamente cuando estemos midiendo acá en el BIOS quiere decir, es que está en corto el chip BIOS. No, seguramente es que está en corto internamente a través de esto porque se comunica directamente acá. Entonces miren lo sensible que puede ser esa comunicación cuando el BIOS se comunica con este SoC o este chip principal. Que por ejemplo, tengo problemas del SATA. Es que el disco duro no me está funcionando, no me lo reconoce, el disco duro gira. Pero voy a ver la comunicación. Pero es que la comunicación del disco duro la hace directamente con este chip principal. Y resulta que en alguna de esas líneas del SATA hay un corto. Se dejó pasar algún componente de alguna cosa. Esos capacitores que hacen la protección los dejaron pasar y se dañó por ahí. Antes no me reconoce el disco duro. Y no lo va a reconocer si hay un corto en ese punto, pues no va a reconocer el disco duro. Va a hacer unas mediciones en corriente, en continuidad o resistencia eléctrica para verificar eso. Pero ya sé que van directamente acá, entonces esa puede ser la falla. Que tengo problemas del chip de sonido. Que no me reconoce el chip de sonido. Pero ya revisé el chip de sonido. Tiene el voltaje, el reset, alguna señal, algunos voltajes que se requiere. Pero cuando va a hacer la comunicación, es decir, las líneas de comunicación
de reconocimiento de ese firmware del chip de sonido con el que al chip principal, esa línea está en corto o no hay una comunicación. Entonces seguramente algún punto de soldadura, algún problema hubo ahí. Ya lo sé por medio de este diagrama, por lo que me ayuda a entender mejor. Que tengo problemas de los puertos USB. Resulta que es que no me están funcionando los puertos USB. Yo veo que el mouse me alumbra, pero que me alumbre un mouse, la lucecita roja no quiere decir que está ahí ya existe una comunicación. Puede ser que la línea de data menos o data más no esté dándose porque hubo un corto a través de alguna de esas líneas, que es lo que normalmente pasa por cuestiones de que el usuario a veces deja dañar los puertos USB, entonces va a quemar esas líneas de datos. ¿Y hacia dónde van esas líneas de datos? Pues aquí me está diciendo los USB 3.0, 2.0, ¿hacia dónde van? Hacia este chip principal. Y si yo voy a medir esa línea de datos ahí en corto, entonces ya sé que no me va a funcionar ese USB. Por más que yo le cambie el interruptor de corriente que controla la corriente del USB o alguna bobina, alguna resistencia que tenga entre el PCH o chip principal y USB, no me va a funcionar. Ya sé que el problema es acá. Y lo provocó un puerto USB. Así mismo va a ocurrir con las señales LVDS. Por ejemplo, yo tengo un equipo portátil que me enciende pero no me da video y resulta que alguna de las señales LVDS no están funcionando. Veo distorsión en la imagen o simplemente no me imagen. Entonces ya sé, tengo que verificar las salidas de señales LVDS o las líneas de video que comunican con el conector de video hacia la pantalla. Entonces, alguna de ellas está defectuosa, está en corto o no existe. El equipo jamás me va a dar video. ¿Y de dónde viene? Pues de este chip principal. Miren, ejemplos tan sencillos como eso nos pueden indicar cosas como esas. Ahora bien, cualquiera de estos detalles que les he dicho que en la práctica existen, no es que me lo esté inventando, eso existe porque he reparado muchas computadoras basado en estas mediciones. Si un puerto USB se pone en corto, pues normalmente ven que todo viene acá. Entonces un puerto USB que ponga en corto este chip en una parte, pues va a poner en corto también otra parte del chip. Entonces puede pasar que el USB quemó ese sector, se quemó por ese sector que va hacia el chip principal y por eso el equipo enciende y se apaga o el equipo no enciende. Y pude hacer un diagnóstico muy rápido simplemente haciendo unas mediciones rápidas a través de esas comunicaciones del USB. En vez de ponerme a mirar el cabeceo, otras cosas que no tengo que mirar. Bueno, que las podría mirar, pero sé que me va a demorar más tiempo para que lo tengan presente. En el caso del cabeceo, por ejemplo, aquí tengo que es el cabeceo, tiene una comunicación LPC con el chip principal. Entonces, si yo veo que el cabeceo tiene los voltajes de la señal, pues miro a ver si tiene problemas de firmware. El caso del fan. Si yo tengo un problema con el ventilador, que es que no me está girando, es que el ventilador no me lo reconoce, es que el ventilador no gira. Pues si ya sé que el diagrama bloque me está mostrando que el KBC controla lo que es el ventilador, pues voy y reviso qué. Pues reviso el PWM, el touch o el sensor de las revoluciones del ventilador. ¿A dónde voy? Al KBC. No tengo que ir a revisar a esto. ¿Para qué tengo que ir a tocar eso y no tiene nada que ver? Simplemente reviso el KBC y verifico por qué ese ventilador no está girando. O si es problema del ventilador que no tiene el voltaje, no tiene el PWM o no tiene el touch. Recuerden que en otros videos les comentaba que el ventilador del equipo portátil, si no tiene el PWM, no está trabajando, él no va a girar. A pesar de que usted le coloque los 5 voltios y esté conectado en la tarjeta, él no va a girar. Pero necesita el PWM o la moción por ancho de pulso para que él empiece a trabajar. Bueno. Y así mismo puede pasar con otro, por ejemplo la tarjeta R, que hubo una descarga a través de la tarjeta R y el equipo ahorita enciende y se apaga o enciende y no había, seguramente por la tarjeta R o el chip que comunica con el chip principal acá, que aquí lo pueden ver, pues seguramente ¿qué va a pasar? Pues es que el equipo se dañó por ese lado. Así puede haber muchos casos. Entonces a veces, aunque uno diría diagnosticar equipos basados en este tipo de chip es difícil, a veces vamos a darnos cuenta que no es tan difícil, a veces es mucho más fácil que si tuvieran otro tipo de chip independientes donde tenemos que revisar cada uno de esos chips por aparte, el PCH, el CPU, GPU, o en las tarjetas más actualizadas o más viejas, anteriores a esta, pues vamos a tener que revisar componentes intermediarios que se comunican entre los diferentes chips y el chip principal, pues para que lo tengan presente. Eso es un punto número uno, para que lo tengan presente. Ahora bien, ya vimos simplemente ese ejemplo. Vamos a ver que en cuanto al esquemático, vamos a encontrar lo que es la parte de la secuencia de encendido. Entonces miren que aquí va un punto importante que es la secuencia de encendido. Y aquí nos la representan con estas líneas horizontales que al lado izquierdo tienen unos nombres de algunas señales y nombres de algunos voltajes. Entonces cuando estamos revisando este tipo de tarjeta vamos a encontrar una gran cantidad de nombres.
que pueden cambiar de una tarjeta a otra. Por ejemplo, yo aquí tengo esa tarjeta y aquí puede llamarse la primera, se puede llamar ACI, mire. La primera línea o la primera señal, en este caso sería un voltaje, sería la primera señal, tiene ACI, pero si yo cojo otra tarjeta de otro fabricante, puede ser que no sea de Compal, sino de otro fabricante, Quanta o cualquier otra, pues va a tener otro nombre, entonces así va a cambiar el nombre y así de pronto nos puede confundir, que normalmente es lo que pasa, que nos confundamos con los nombres de esas señales. Bueno, entonces aquí vemos simplemente lo que es la secuencia de encendido. Esa secuencia de encendido van a ver que tiene diferentes voltajes y señales. Entonces dentro de los voltajes y las señales van a ver que una va primero que la otra, entonces tenemos que ir verificando eso y respetando eso, porque si vamos a revisar un equipo portátil, en algunos casos, cuando se tiene ya experiencia, pues obviamente se omiten ciertas señales, ciertos voltajes y se van a ciertos puntos más concretos. Pero cuando se está empezando, pues obviamente tenemos que empezar con la primera. Por ejemplo, aquí dice ACI y aquí la última sería PMC Pil Reset numeral, que sería la última señal que se genera para indicarnos que el equipo está funcionando aparentemente bien y que la que podemos verificar a través del conector del módulo Wi-Fi en cierto pin en el 22, si no estoy mal. Pero esta señal, la última señal, si alcanzan aquí CPMS Pure Reset, que la podemos verificar, es decir, podemos saltarnos todas estas señales y estos voltajes y ir directamente a revisar el Pure Reset a ver si está, generalmente son 3.3 voltios. Pero esto es una señal que no es de todo segura, que quiere decir que si lo vamos a revisar un equipo que enciende y no da video y lo vamos a revisar, ella puede estar ahí, pero el equipo no da video. O sea, es una señal que aparentemente es la última que se genera, no nos quiere decir que el equipo está funcionando correctamente. Y eso se van a dar cuenta cada vez que reparen un equipo portátil, o que el equipo enciende y se apaga, o el equipo enciende y no da video, pues esa señal está ahí, pero el equipo no da video, entonces puede ser otra cosa. Pero para que la tengan en cuenta cuando estén revisando. Entonces aquí vamos a ver una secuencia de encendido. Entonces en la secuencia de encendido, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estas líneas horizontales donde una nos van a indicar ¿qué? Nos van a indicar lo que es una señal, un voltaje. Por ejemplo, miren, está un voltaje, la ACI, aquí sería una señal, acá abajo 3BL, un voltaje, acá sería otro, lo que es una señal, ese guión abajo ohm, y vamos a ver que hay diferentes. Si vemos cada esquemático va a cambiar, entonces no hay una regla general. No hay una regla general para decir que todos los esquemáticos van a tener esta secuencia de encendido. Puede haber unas variaciones, puede decir que algunos tengan unos voltajes, unas señales no. Pero sí van a haber algunos señales o voltajes que van a ser como comunes. O sea, se van a dar cuenta ustedes cuando empiezan a trabajar con muchos esquemáticos, algunas van a ser muy comunes. Por ejemplo, les voy acá a dar unos ejemplos. Simplemente, esta primera que sería la ACI, que la vamos a escuchar bastante en el circuito de carga. Estos voltajes, que serían los 3 y los 5 always, que se escuchan bastante. Este que sería la parte del botón de encendido, que necesita un botón de encendido el equipo para que encienda. Esta que es RSUN Reset y este Power Button Out también son muy comunes, que la vamos a ver en los esquemáticos, puestos que es la que le van a dar el encendido al PCH y para que se inicie la secuencia de encendido al resto de componentes. Estas que la siguen así es SLI S34 numeral, ese es is on. Estos voltajes, por ejemplo el voltaje del procesador, del CPU, tienen que tenerlo ya, el CPU y el GPU necesitan un voltaje para que puedan trabajar, entonces en ese requiere. Este es suspe numeral. Este BR-ON, aquí me saltó el BR-ON, muy conocido el BR-ON. Cuando siempre estén escuchando el BR-ON, pues simplemente va a ser la habilitación para el circuito o la fuente del CPU. Se necesita, claro, si el CPU y el GPU no están alimentados, jamás ese equipo va a dar vida. Entonces el BR-ON es muy común. El suspet para activar el resto de los circuitos. Y aquí vemos otros valores, miren, que serían estos que están acá. Que sería para indicar ya que el equipo ya se ha dado una gran secuencia de encendido y ya puede empezar a trabajar. Pero como les digo, a pesar de que en algunos casos podemos encontrar estas señales, por ejemplo acá, no quiere decir que el equipo vaya a funcionar completamente. Pero también es claro que si no está, pues el equipo no va a funcionar y si no podemos hacer nada. Para que lo tengan muy presente. Bueno, esto en cuanto al esquemático. Aquí les voy a mostrar algo muy rápido y es lo siguiente, para que lo tengan muy presente. Para que una tarjeta de estas trabaje se requieren de unas cosas muy importantes, entre ellas es la alimentación, que sería el voltaje principal. ¿Cuánto es el voltaje principal? Pues en esta tarjeta como es HP serían 19.5 voltios.
sería el voltaje principal. Fuera de eso, ¿qué necesita? Otros voltajes secundarios para que se alimenten los diferentes chips. O sea que el principal, el voltaje principal, por eso el nombre lo dice, tiene que estar ahí. Si el voltaje principal no está en una tarjeta esta, este equipo no va a funcionar. ¿Para qué sigue revisando cosas? El voltaje principal. Otro voltaje principales, los 3 y los 5 always. Tienen que estar también los 3 y los 5 always cuando el equipo ya le hundimos el botón, puesto que los 3 y los 5 always alimentan ciertos componentes de tarjeta, pero también alimentan otras fuentes, es tipo step down, que van a alimentar otros componentes. Entonces miren cómo el voltaje principal es el 1. Como los 3 y los 5 always serían el 2, que van a alimentar otros componentes y a la vez otras fuentes step down que van a alimentar a su vez otros componentes también muy importantes. Entonces miren, voltaje principal, voltaje de los 3 y los 5 always, y las demás fuentes que tienen que estar funcionando, pues si no, el equipo por protección se va a apagar si hay alguna de ellas en corto, para que lo tengan presente. Entonces, la alimentación es muy importante. Bueno, entonces por eso aquí ven en el esquemático diferentes valores, y aquí yo les mostré los 3 y los 5 always, y les mostré otros valores muchos más abajo. Miren estos valores, más 1.0S, más 1.05S, más 1.35S y así, voltajes, valores más bajos. En el caso del voltaje, miren que este es el voltaje del procesador del CPU, pues aquí nos muestra un valor, y eso lo van a ver mucho en los esquemáticos, que el voltaje que alimenta el CPU y el GPU no tiene un valor ahí, nos muestra un valor en cuanto al tema de corriente, pero nos dice, es que tiene que ser de 0.8, es que tiene que ser de 0.9 en el esquemático, ¿no? En el esquemático, porque si lo vamos a medir, pues si nos mide algo, pero nos muestra un valor aquí que nos diga, tiene que ser exacto de 1.0 voltios el voltaje del CPU, 0.8 el voltaje del GPU. Bueno, entonces vamos a seguir acá. En cuanto a las fuentes de las alimentaciones, ¿dónde vamos a encontrar ese apartado de las alimentaciones? En las últimas páginas. Entonces, por eso les decía, primero el voltaje de la alimentación es lo principal en estos circuitos. ¿En cuáles circuitos? Pues en todos los componentes que trabajen, que se requieren corriente acá, pues prácticamente toda la tarjeta. Entonces, en las últimas páginas vamos a encontrar lo que es la parte de las fuentes. Entonces, voy a colocar acá. Entonces, últimas páginas está lo que es las fuentes. Entonces voy a colocar las últimas páginas acá. Miren, aparecen C manuales. Normalmente estas páginas donde descarga nuestro archivo le colocan logotipo de ellos. Normalmente estos son archivos confidenciales que no el dueño ni siquiera autorizado, y sin embargo uno ve que les colocan que marcas de gente que los comparte y todo eso. Bueno, entonces aquí vemos que está en lo que es la parte de la fuente. Entonces miren la apartada, dice 1.0 always. Un voltaje always. Miren. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar lo que es la parte de las fuentes. Entonces ven que al final encontramos fuentes. ¿Qué tipo de fuentes? Tipo step down, fuente, interruptores de corriente. Entonces miren acá, aquí hay una fuente. Aquí ven un IC. Aquí ven otra fuente. Normalmente pues acá nos dice 1.8 always, 1.5S. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esas fuentes es la más importante? ¿O cuáles yo tengo que revisar? Pues va a depender del síntoma que presente el equipo. Por ejemplo, un equipo que no enciende, no hace nada, pues tengo que revisar ¿qué? La fuente principal. ¿Y luego qué? La fuente de los 3 y los 5 always. Por ejemplo, sería lo primero. Pero otro ejemplo. Pero si hay un equipo, por ejemplo, que, que enciende y da video, solamente que no le funcionan los USB, pues ¿a dónde voy a revisar? Pues tú quieres revisar la fuente que alimenta los USB. Algún interruptor de corriente que administra la corriente del USB. ¿Para qué voy a revisar un voltaje principal, los 3 voltios, si no tiene nada que ver en ese punto con el voltaje de alimentación de los USB? Ya tendría que revisar un interruptor que alimente el USB o los mismos 5 always, que son los que se encargan de realimentar o alimentar parte del USB. Bueno, para que lo tengan en cuenta, listo. Entonces aquí vemos simplemente al final lo que son fuentes. Entonces son fuentes tipo step down. Si vamos a ver que simplemente es un IC, encontramos que tiene una bobina. Miren acá, un IC, una bobina. A veces los MOSFET no los encontramos por fuera, porque los MOSFET vienen adentro en el IC. Entonces igualmente ya sabemos que es una fuente step down. Y aquí vemos una salida donde nos dice más 1.5 always P. Aquí vemos un jumper. Normalmente en los esquemáticos que encontramos, que cuando hay un jumper en una salida de una fuente, como esta por ejemplo, aquí dice más 1 0.always P, antes y después del jumper tiene otro nombre. Entonces cuando estamos consultando, haciendo mediciones, vamos a ver que esos nombres pueden cambiar, pero viene siendo lo mismo.
Es lo mismo porque el voltaje es el mismo, simplemente que el nombre cambia porque pasa después de un jumper o una bobina o una resistencia a un valor muy bajo. ¿Qué vemos acá? Pues una bobina, unos capacitores. Ven que tiene bastantes capacitores. Normalmente las fuentes tipo step down, los ICEL, PCH tienen capacitores para eliminar lo que es la parte, el ruido, el filtrar es la corriente lo más estable, lo más pura, lo más continua que se pueda, porque cualquier alteración o pico de corriente elevada pues va a provocar que el equipo entienda eso como un valor, si es valores de lógica diferentes a lo que está dentro de la programación o de la comunicación, o si es un pico muy alto, pues la fuente va a entender eso, la misma fuente va a entender que hay un problema más adelante y va a apagar la fuente del IC y el equipo se va a apagar. Entonces por eso vemos muchos capacitores en la salida. Entonces miren que yo ya sé que es una fuente porque hay muchos capacitores en la salida, vemos una bobina y vemos un IC acá que está trabajando acá. Vamos a seguir subiendo para ahorita les compartir lo siguiente. Entonces aquí ya vemos otra fuente. Mire que está en la parte inferior del esquemático encontramos lo que son fuentes. Fuentes, 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 fuentes. Normalmente encontramos fuentes, que es lo que vamos a buscar. Entonces, fuente. ¿Qué fuente sería esta acá? Por ejemplo, acá en el apartado me dice SOB, BCC, SOB, BIN. Ya les comentaba que ese tipo de nombre se utiliza para lo que es la parte del CPU y GPU. O sea que esta sería la fuente del CPU y el GPU. Si la vemos la estructura, miren que es un IC con muchos pines, que eso es lo que vamos a encontrar en las fuentes del CPU y GPU, que tienen muchos pines y es porque pues, es una fuente que necesita se podría decir una mayor auditoría, una mayor análisis de que todo esté funcionando, puesto que una fuente, si colocaran aquí una fuente muy sencilla, sin monitorear, estar sensando cómo está trabajando, pues podría dañar el procesador del GPU y eso es un componente muy costoso en una tarjeta. Entonces colocarle una fuentecita muy básica, sin control, sin nada, sin auditoría, sin protección, pues puede provocar que el CPU se queme. Entonces un CPU, GPU en un fabricante de una tarjeta es muy alto el valor que pueden pagar por eso. Entonces por eso vemos que la fuente del CPU y GPU tiene ese tipo de ISET que lo vamos a encontrar con muchas líneas de control, de sensado y de comunicación con el CPU. Son todos estos pines, por eso que vemos que hay muchos pines acá. Vemos acá lo que son los MOSFET. Miren los MOSFETs acá. Y miren la salida. Si ven la salida de la fuente del CPU y el GPU, van a ver que la cantidad de corriente es bastante alta, 20 amperios, 18 amperios. Pero el voltaje que va a manejar es un voltaje muy bajo, para que lo tengan muy presente. Entonces, 20 amperios, 18 amperios. Mire que no nos dice, en la salida no nos dice en ningún momento, dice, tiene que medirle 1.0 voltios, 1.5 voltios, 0.7 voltios. Recuerden que esos valores de voltaje de alimentación del CPU-GPU son valores muy bajos. La corriente es bastante alta, pero el voltaje es bastante bajo. Y por ende también se van a dar cuenta, y por esa es la razón también que van a ver que lo que es la parte del CPU y el GPU, la resistencia eléctrica interna del CPU y el GPU es muy pequeña. Ustedes van a medir la impedancia eléctrica o la resistencia eléctrica, como la quieran llamar, y van a marcarle continuidad. Muchas personas a veces están midiendo lo que es la parte de la salida de la fuente, es decir, van a medir lo que es la salida de la fuente acá sin corriente, obviamente, y les marca continuidad. Entonces muchos podrían decir, no, es que el CPU o el GPU está en corto. No necesariamente está en corto, simplemente que el valor resistido es muy bajo, pero por ende también van a ver que el consumo de corriente es bastante alto. Bueno, vamos a seguir entonces en la parte superior. Si vemos acá, pues todo esto se alimenta con ¿qué? Con voltajes de voltaje principal o el voltaje también de los 5, los 3, los 5 always. Por ejemplo, mire que esta es la fuente del CPU y el GPU. Y vamos a ver que aquí dice en la alimentación VDD o VCC como se le conoce y dice que son 5 voltios, veo. 5 voltios. Es decir, que si la fuente de los 5 always está mala, pues no va a alimentar la fuente step down del CPU y el GPU. Entonces el CPU y el GPU no va a funcionar. Entonces el equipo que va a pasar, pues no va a encender, no va a dar video, o va a encender y va a ver si se apaga. Muchas cosas pueden hacer ahí. Vamos a seguir, acá vemos otra fuente, miren el tipo de fuente, PPUH, vemos otro componente acá, un jumper, una bobina y así podemos ir subiendo y vamos a encontrar fuentes. Acá encontramos otra fuente, vamos a ver qué dice acá. 1.35, 0.66, este sería el voltaje para alimentación de la memoria. Recuerden que esta memoria necesita una alimentación, normalmente 1.35 voltios para este tipo de memoria. Aquí está 1.35
Y también voltaje, también van a necesitar un voltaje para el voltaje BTT, que sería un voltaje para alimentar otro sector de la misma memoria, que se alimenta de otro voltaje. A veces ese voltaje BTT se suele confundir, por ejemplo, voy a volver acá. Aquí dice, por acá estaba, a ver dónde está, que sería la mitad del voltaje BTT, la mitad del voltaje principal. Por ejemplo, acá dice 0.675S sería el voltaje BTT, que a veces se suele confundir con el voltaje BTT, mírenlo acá, con el voltaje, un voltaje BTT que alimenta parte de lo que es la parte del CPU. Bueno, entonces vamos a ver acá, si vemos la alimentación, por ejemplo, la alimentación de este circuito, de esta fuente, ¿de cuánto es? Vea, PDD. 5 always. O sea que ese voltaje 5 always alimenta la fuente step down para el CPU y GPU y alimenta la fuente OLIC para la fuente step down de la memoria. Entonces ahí se dan en cuenta la importancia de los 3 y los 5 always. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué vemos acá? Ah, por acá ya encontramos algo. Encontramos lo que es la fuente de los 3 y los 5 always. Entonces aquí están 3 always y 5 always, que son los voltajes que normalmente vamos a buscar. ¿Cuándo vamos a buscar los voltajes de 3 y 5 always? Normalmente las personas tienden a buscar esos voltajes o normalmente pues estarían cuando el equipo está apagado, pero esto no es cierto de todas maneras. ¿Por qué? Porque los 3 y los 5 always en algunas tarjetas van a estar presentes y en otras no. Eso va a depender del diseño de la tarjeta. Para que lo tengan presente. A veces dicen, no, es que yo estoy revisando los 3 y los 5 always no aparecen. Entonces esta tarjeta tiene un problema. No necesariamente. Puede ser que los 3 y los 5 always aparezcan una vez que hundas el botón. O puede que los 3 y los 5 always estén presentes cuando esté conectado el adaptador de corriente y la batería. O cuando esté conectada la batería. O solamente estén los 3 y los 5 cuando always cuando conectes el adaptador, no la batería. Entonces van a haber variaciones y hay que saberlas entender para que no confundamos cuando estemos midiendo. Lo que sí es claro es que si hundes el botón y el equipo intenta encender y no vemos que los 3 y los 5 always no están, pues hay que mirar a ver por qué no están apareciendo cuando deberían de estar. Ya sea que el equipo está apagado o no están, pero cuando lo hundes el botón, pues ya tienen que empezar a funcionar, porque entonces, ¿cómo se van a alimentar las otras fuentes? Entonces aquí tenemos los 3 y los 5 always, como pueden apreciar acá. Y vamos subiendo y llegamos a ¿dónde? Pues llegamos al circuito de carga, un circuito muy importante, muy relevante. ¿Por qué? Porque es el que va a controlar el ingreso de corriente de la fuente de conmutador de corriente para suministrarlo a toda la tarjeta y además de eso va a controlar la carga de la batería, es decir, el responsable de que la batería se cargue al 100% o que realice el cambio, una vez que quitamos el adaptador, pues realice el cambio si se haga el cambio de la batería o cuando conectemos el adaptador, pues vuelve y haga el cambio con el adaptador de corriente. Entonces, y fuera eso, pues controla la corriente principal para toda la tarjeta. Entonces, es un circuito muy importante que normalmente tiende a fallar bastante y en muchos casos, pues a veces se suele complicar lo que es la reparación cuando no entendemos cómo es que funciona este circuito o cuando no tenemos la referencia del IC, que a veces aparece que tiene un código y no encontramos el esquemático. Pero recuerden que cuando a esos IC no tienen a veces, por ejemplo aquí dice BQ24783RG, tiene la referencia. Si lo buscamos en internet seguramente aparece con esta referencia y nos muestra todos los pines. Pero hay veces que tienen un código. Y con ese código pues a veces se complica. Pero si nosotros somos un poco más cautelosos, más analizamos un poco más, vamos a ver que algunos de estos circuitos que están acá son muy similares, que los podríamos encontrar en otra tarjeta. Por ejemplo, vamos a suponer que este IC tiene un código, no encuentro el esquemático, que es lo que puede pasar. Pero yo tengo otra tarjeta parecida y vemos que tengo un IC y veo que la distribución de los componentes son muy similares, las conexiones, la base a los MOSFET, y veo que con eso me puede guiar para entender un poco si hasta este IC que está acá, que sí tiene referencia, le pueda servir acá. Esas son como ayudas que nos pueden servir cuando tengamos un código en un IC para que lo tengan presente. Obviamente que nos va a tardar un poco más tiempo, que tenemos que entrar a mirar la resistencia, los diodos que van acá, pero con el tiempo eso va a ser una ayuda muy grande. ¿Por qué? Porque nos vamos a aprender esos circuitos de una manera que al final no hicimos tanto esfuerzo y va a ser muy útil para el aprendizaje. Bueno, entonces aquí ven lo que es la parte
la parte de lo que es del circuito carga. Entonces el circuito de carga, pues vemos dos MOSFET, vemos aquí lo que son dos MOSFET, un MOSFET, un diodo MOSFET, que son controlados a través de un IC, por ejemplo acá, que es el que va a controlar a través de la puerta el ingreso de corriente del Vin, es decir acá, mírenlo, a lo que es el voltaje principal, V más comúnmente se le llama, que aquí está la resistencia que es la corriente. Obviamente cuando estamos revisando un equipo portátil y el equipo ya sea que enciende y no va video o que no enciende o que enciende y se apaga o que no hace nada, pues lo que revisamos es lo que la parte de la resistencia que es esa corriente, aquí dice PR103. Esa sería una de las puntos de verificación que yo les comenté al principio, que son muy rápidos de ver y medir. Entonces voy y busco esa resistencia. Si aquí no hay un voltaje, pues simplemente tengo que verificar por qué no está pasando el voltaje de aquí a acá, o simplemente si hay un corto acá que está determinando que esto no exista, se vaya a 0 voltios. Para eso está este circuito, que es el IC controlador de circuito de carga, que va a permitir controlar si hay un corto acá adelante, pues va a bloquear ese ingreso de corriente acá y va a quedar en cero. O simplemente este componente que está acá arribita en medio de estos dos MOSFETs, que lo estoy señalando acá, pues va a controlar, va a hacer un control. Si hay un corto acá en algunos de estos MOSFETs, va a controlar que ese voltaje no pase de un lado al otro para que no vaya a destruir la tarjeta en otro circuito o que ciertos componentes no se destruyan y se pongan en corto. El diseño de estas tarjetas está creado para que cuando un componente se pone en corto, pues simplemente el circuito no siga funcionando, pero que no siga funcionando, estresándose y quemándose el componente o al final quemando la tarjeta, porque se puede incendiar el equipo. Entonces vienen diseñados para bloquearse por ciertas señales que van a deshabilitar el circuito para que no trabaje. Entonces ya vieron las fuentes acá. Si sigo subiendo acá, simplemente que vamos a ver. Van a ver los que son. Acá son otros IC, otros MOSFETs que hacen el paso del control. Aquí vemos lo que es una división. Si vemos acá, voy a colocar acá, dice diagrama bloques de corriente de energía. Entonces, ¿qué nos muestra acá este diagrama? Por ejemplo, aquí dice DCI batería. Entonces, aquí vemos el circuito de carga que ya les acabé de hablar. Y van a ver, miren que acá dice AC Drive, es decir, esos dos MOSFETs controlados por este circuito. El voltaje principal B+, que es el voltaje que va hacia donde, hacia toda la tarjeta. Es el voltaje principal. Siempre tiene que estar ahí, es el que tenemos que revisar de primero. Siempre revisar ese voltaje principal de primero y que no existan alteraciones. Cuando yo digo alteraciones, que si tiene que haber 19 voltios ahí, tiene que estar estable siempre, no que 19.5, que 20, que 21, que subió, que bajó, no. Por eso tenemos que hacer las mediciones con el multímetro muy bien y esperar que esos valores no cambien. Si hay alguna variación es porque seguramente hay un corto, humedad, algún problema en ese circuito principal. Entonces aquí donde va ese voltaje principal, SB+, como se le llama aquí, que puede cambiar el nombre en otra tarjeta. Van a alimentar este IC, miren, van a alimentar este que dice acá, RT82, que sería el IC que controla los 3 y los 5 always. Y miren, y controla que, alimenta que otros circuitos, miren. Alimenta que otros circuitos acá para el trabajo de las demás fuentes. Bueno, entonces, aprovechando que estoy explicándoles o mostrándoles eso realmente, voy a explicarles lo siguiente. En el caso de este tipo de tarjetas, tiene diferentes fuentes tipo step down, fuentes reductoras, es decir, fuentes que convierten los 19 voltios a voltajes de 5, 3, 1.135, 1.5, voltajes mucho más bajos, de ahí para abajo. Pero ¿qué pasa? Esas fuentes de step down, que son fáciles de identificar a través de que tienen un IC, una bobina, un capacitor al final, que ya acabamos de ver. ¿Qué necesitan? Necesitan una alimentación. Entonces, para que las fuentes tipo step down necesitan algo que podemos revisar rápidamente, es la alimentación. ¿Es claro? La alimentación, sí, miren, esta es una fuente tipo step down, solo que aparece acá como un bloque. ¿Qué necesita acá? Una alimentación. ¿Qué necesita? Una habilitación. Es decir, para que esa fuente step down funcione, necesita que esté habilitada. Puesto que es con la alimentación, puede estar ahí, pero si no está habilitada ese IC, él no va a empezar a trabajar. Necesita una habilitación. Y en la fuente tipo step down, ¿qué necesita? Una salida o como una especie de auditoría, una señal que va a auditar, que va a decir yo estoy bien, que sería el power good que normalmente encontramos en las fuentes. ¿Ya? Entonces voy a volverme acá. Vamos a ver acá. Y aquí está, miren. ¿Qué necesita? Una alimentación
¿De cuánto? Pues va a depender del circuito. Entonces, alimentación, aquí está. Necesito una alimentación para trabajar. Entonces, lo primero que podemos verificar, la alimentación. En las fuentes tipo step down o la fuente, este tipo de fuentes. ¿Qué necesita? Una habilitación. Por ejemplo, acá donde va a venir para que empiece a trabajar. Va a empezar de S5, S3, va con estas dos señales que están acá, va a empezar a trabajar. Fuera de eso, que en su salida, ¿qué necesitamos? Un power good. Aquí está el power good, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para indicar que la fuente está bien. Si ese power good no está, ya sea en estado alto o bajo, dependiendo de la tarjeta o cómo esté funcionando, pues no va a funcionar. Vamos más abajo para darle el siguiente ejemplo. Miren por acá, que hay una fuente un poco más sencilla, pero ¿qué requiere? Un voltaje de alimentación. ¿Dónde es? Aquí dice in. ¿Cuánto es? 3 always. ¿Qué requiere? Una habilitación. ¿Cuánto es? 1.05 para habilitarlo. ¿Y qué tiene en su salida? Un power good. Aquí no está habilitado. No tiene el power good aquí, en esta fuente, pero en otra la puede tener. Por ejemplo, esta es la fuente del CPU y el GPU. ¿Qué tiene aquí? Una alimentación que ya la acabamos de ver acá, dice DDD. ¿Qué más requiere? Una habilitación que va a depender de dónde va a venir la habilitación. Ah, esta es la alimentación de GPU y CPU BR-ON. O sea, para que el CPU y GPU, la fuente del CPU funcione, necesita BR-abajo, por eso les decía que es muy importante. ¿Y qué tiene sus salidas? Un Power Good. Entonces aquí dice Power Good, véalo, aquí está. Para indicar que está bien. Si el Power Good está bien, acá hay otro Power Good G y Power Good D, dependiendo de la fuente las fuentes que tenga ahí en la salida. Súper importante en las fuentes de sit down. Entonces, cada vez que revisemos una fuente de sit down, pues verifiquemos la alimentación o de dónde viene, que esté habilitado y que tenga un Power Good. En el punto de la habilitación es muy importante. Aquí voy a aclararles lo siguiente. Normalmente cuando estamos hablando en los circuitos lógicos, siempre estamos hablando que un circuito se activa con un nivel alto, por ejemplo. Normalmente lo que podemos decir, no, es que para que esta fuente o cualquiera de esta fuente UNICE empiece a trabajar, necesita una habilitación. ¿De cuánto? Vamos a suponer que 3 voltios. Pero no en todo caso es así. Es decir, todo circuito no necesariamente se tengan que habilitar en nivel alto. Se puede habilitar en nivel bajo. Es decir, en 0 voltios. Si vamos a medir el multímetro, 0 voltios. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces siempre estamos buscando que si un IC no está trabajando y ya vimos la alimentación y vamos a ver que la habilitación no marca 3 voltios, 5 voltios o el voltaje que tenga y podemos decir que está mal, ¿no? Puede ser que se habilite en el nivel bajo, empiece a trabajar. Y eso lo vemos mucho en la parte del KBC. Cuando encontramos el numeral, en algunas de las señales del numeral de la entrada del KBC, dice que el valor no mide nivel alto, pero se habilita en nivel bajo. Bueno, ya vimos esa parte para que la tengan muy presente. Otra cosa que tenemos que tener claro es que esto es para el caso de la fuente de sit down, pero nosotros quisiéramos revisar, por ejemplo, otros componentes, por ejemplo, el KBC, PCH, CPU, GPU, la memoria, el chip de sonido, el chip RAM. Vamos a ver qué podríamos revisar ahí. Vamos a empezar, por ejemplo, voy a ubicar acá lo que es dice UL1. UL1. Vamos a ver acá. Ya vimos que en la parte inferior están las fuentes y si vamos subiendo, pues están lo que es el apartado del CPU, GPU, todo lo que es el KBC, todo ese tema de la memoria. Pero lo que quiero mostrarles acá es que simplemente vamos a buscar, por ejemplo, UL1, que es el chip de la LAM. En el caso de los chips de sonido, de la LAM, el chip de la memory card o la micro SD, el KBC, la memoria, PCH, CPU, GPU, ese tipo de chips, vamos a ver que ellos requieren que una alimentación, una línea de reset, que es para que inicialice el proceso de trabajo de ese chip, y también necesita una línea de comunicación con los diferentes componentes. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de el chip de la LAM. Si vemos el chip de la LAN, aquí tiene una alimentación. Una alimentación en la parte análoga, por eso dice ABDD, que es la parte análoga del chip de la LAN.
y tiene otra alimentación. Entonces necesita una alimentación de cuánto, pues aquí dice 1.1V0, sería 1.0 voltios. Tiene otra alimentación de 3.3 voltios. Y tiene un reset, mírenlo acá, para inicializar, para trabajar. Y tiene otras líneas de qué, de comunicación. ¿Comunicación con qué? Pues con parte o chip principales, por ejemplo, como este. La pregunta es muy sencilla. Si yo tengo aquí un chip de LAN que se llama 8151.866 Colite, dice ahí, tiene su nombre, su referencia, que la encontramos también acá. Para poder identificar la tarjeta o el sistema operativo, él requiere un firmware. Él tiene que tener un firmware, requiere un firmware, un driver, un controlador para poder trabajar. ¿Cómo sabe la computadora? ¿Cómo saben los demás chips que este se llama Realtek y no se llama Conexant? O cómo no se llama Cisco o no tiene otro nombre. Porque él tiene una comunicación, maneja una línea de comunicación a través del chip principal para reconocimiento de saber qué referencia es y qué controlador le puede servir cuando lo estemos programando o lo estemos instalando. Entonces necesita una línea de comunicación para poder saber de qué referencia es. Pero aquí en este punto lo que les quiero comentar simplemente es que cuando vamos a revisar chips como la LAN, el sonido, SD card, todos esos chips, necesitamos revisar que tenga la alimentación, que tenga un reset funcionando y que tenga la línea de comunicación trabajando, es decir, que esté comunicando con el componente que tenga que comunicarse para identificar qué componente es o no. Pero entonces para que lo tengan muy presente. Súper importante. Y vamos a ver que alrededor de estos componentes, de estos chips, vamos a encontrar lo que son los capacitores. Al igual que en las fuentes tipo STW, en la salida encontramos capacitores cerámicos, de tántalo, de aluminio. En los IC encontramos son muchos capacitores de cerámicos que van en paralelo por donde va a ingresar la corriente o por donde va a ingresar ciertas señales. Aquí está el chip de sonido de la LAM. Vamos a ubicar, por ejemplo, el U44, que sería el cabece que está acá, U44. Aquí tenemos el U44, que sería el cabece. Normalmente este tipo de componente tiene bastantes pines. Algunos de los pines son los que solemos verificar para, dependiendo del síntoma que presente el equipo o la secuencia de encendido que se da en el equipo. Entonces van a ver que tiene una gran cantidad de pines, algunos muy conocidos, ya conocidos como para hacer la medición y todo eso. Lo que quiero mostrarles acá simplemente es que eh, aquí hay muchas líneas de entrada y salidas de este componente, pero al final en la práctica solemos revisar ciertos pines que son los que nos van a interesar cuando el equipo está apagado. En esta vez el 5, hay unas señales o unos voltajes que están presentes, y cuando hundimos el botón de encendido pues van a empezar a generar otros voltajes, otras señales para que el equipo empiece a trabajar. No quiere decir que cuando hundo el botón y esas señales aparecen, quiere decir que el equipo va a funcionar. Puede pasar que salgan de aquí, del KBC, pero queden faltando algo otras que tengamos que revisar. Por eso en ese punto pues hay que saber revisar todas esas voltajes, esas señales para saber cómo es que funciona. Simplemente aquí lo que quiero mostrarles es que este KBC, al igual que los otros componentes, necesita que una alimentación, dice más 3BL, ven acá. ¿Qué más necesita? Tiene un reset, venlo acá, ese reset, está aquí solito por acá, arriba está el reset. ¿Qué más necesita? Pues necesita otras señales, pero también tiene una comunicaciones, dependiendo si tiene chip BIOS aparte para programar, pues va a tener un chip BIOS con que se va a comunicar, o internamente pues va a tener su chip BIOS interno con el cual debemos programar. Pero también este KBC que va a tener una comunicación también con qué. Tiene que comunicarse con qué, con este chip principal a través de estas líneas que están acá, que es LPC, ADS, que ya miramos en el diagrama por bloque. Entonces miren que este chip necesita también comunicarse, es bastante grande, necesita comunicarse con este que para estar trabajando en conjunto, porque acá está el PCH y este es el KBC. Entonces estos dos componentes, cuando el equipo está apagado, están semi en semi trabajo o medio trabajando.
Cuando hundimos el botón, pues ya empiezan a trabajar full con los demás componentes. Entonces tiene que haber una comunicación entre esto y esto continuamente. Así el equipo esté apagado, el PCH, el cabeza ya tienen que tener una comunicación ahí. Una vez que el equipo le hundimos el botón, pues ya empiezan a trabajar los demás componentes, el CPU, GPU, el BIOS, a reconocer o empezar a ejecutar todo el firmware que tiene internamente. Bueno, entonces hasta ahí vamos viendo esta parte para que lo tengan muy presente. En cuanto a la misión. En cuanto a los componentes, porque aquí vamos a ver que aquí hay algo que normalmente se suele ver bastante, y es lo que les decía, los capacitores. Van a ver que los capacitores, vemos muchos capacitores acá alrededor. Voy a mostrarles acá en el micro. Entonces aquí vemos lo que es la parte del KBC. Entonces el KBC vemos que tiene capacitores acá alrededor. Mírenlo por acá, resistencias, capacitores. También vemos que lo que es la parte del este chip principal también tiene capacitores alrededor. Son capacitores que están en paralelo para el ingreso de alimentación de ciertos sectores del chip principal, o algunos capacitores que son de acoplamiento para eliminar componente DC de algunas entradas de comunicación. Lo mismo vamos a encontrar en la memoria. Miren que la memoria siempre tienen capacitores alrededor por donde va a ingresar la corriente, por donde van a ingresar ciertas señales. Unas resistencias que son resistencias de carga, de protección en sí. Si vemos por acá también este chip, mírenlo acá, el chip de la LAN tiene capacitores alrededor. Pero ¿para qué yo les muestro esto? Esto que cuando estamos haciendo revisiones con el multímetro, muchos de estos capacitores nos pueden servir como guía para medir impedancia o resistencia eléctrica, para saber si alguna de esas entradas o salidas de esos componentes puede presentar algún corto. Puesto que es factible que cuando un componente esto internamente se ponga en corto, algunos de estos capacitores nos puedan medir continuidad en la salida, si lo miramos en continuidad de diodos, y no necesariamente que el capacitor esté malo, simplemente que es que internamente el componente tiene un problema y por eso no está funcionando correctamente. Así lo podríamos hacer con ese componente, o podríamos hacerlo, por ejemplo, con este chip principal, que una de las mediciones que podemos hacer rápidas con nuestro multímetro es medir estos capacitores, a ver los valores resistivos, si son muy bajos o posiblemente cierto sector del chip se puso en corto, como tal. O podríamos medir los de acá alrededor, o podríamos medir los capacitores que están acá cercanos al KBC, para que nos pueda indicar que posiblemente alguna línea de entrada, alguna vuelta de señal de entrada de esta KBC esté en corto. Aquí hay que tener en claro cierto punto, es que no necesariamente por donde se alimenta el KBC, el PCH o cualquier otro componente es que se suele poner en corto. Hay señales o líneas de señales que manejan poca corriente que también pueden ponerse en corto. No necesariamente tienen que ser las líneas de voltajes considerable o corriente considerable. Puede poner en corto una línea, en corto alguno de estos pines del cabeza y provocar que el equipo no funcione. Entonces, súper importante eso. Ahora bien, vamos a ver el punto de lo siguiente que quería mostrarles, y es referente a esto. La ventaja del esquemático es que como nos presenta los componentes con ciertas letras, pues ya es mucho más fácil que sea un capacitor, R una resistencia, Y o X un diodo en sí. Yo aquí lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Normalmente cuando estamos trabajando con los esquemáticos hay algo que es muy interesante, y es que vamos a ver muchos circuitos donde vamos a encontrar resistencias pull-up, que sería una configuración de resistencia, y divisor resistivo. Voy a colocar acá el circuito de carga, que es uno de los ejemplos más prácticos, se podría decir, o que normalmente se suele trabajar bastante. Voy a mostrarles esto porque normalmente es lo que vamos a ver bastante. Entonces, aquí está el circuito, nuevamente está el circuito de carga. Y vamos a ver acá, por ejemplo, miren acá, que vemos una resistencia tipo pull-up, como la que está acá, 10K, y va conectada a más 3BL. Es una resistencia que va aquí en la salida de que el AC present, que es una línea de salida del circuito de carga para indicarnos que está presente el adaptador de corriente. Entonces aquí vamos a una resistencia pull-up. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en esta salida, a pesar de que nos pueda marcar, si le quitamos este AC, vamos a suponer que este AC ya no está aquí. Si le quitamos a esta línea, ese punto AC, aquí cuánto nos mediría acá, pues dependiendo del AC present, nos va a medir 3 voltios o 0 voltios.
pero necesita que esta resistencia esté conectada acá. ¿Para qué? Para que esto no quede en el aire. En la electrónica digital tiene que haber un estado o estado alto o un estado bajo. No puede existir el nada o el que quede en el aire, puesto que el microcontrolador, en este caso esta CIN, no va a entender si esto está en estado alto o en estado bajo, 3 voltios o 0 voltios. Siempre tiene que estar en 3 voltios o 0 voltios. Porque si no, el ACIN que vendría haciendo yendo al cabece no va a saber identificar en qué estado está para indicar si está el adaptador conectado o no está conectado. Por eso la importancia de las resistencias pull-up, que estén conectadas dependiendo del circuito. Entonces aquí 3BL va a marcar aquí. Y entonces aquí vamos a ver que dependiendo de lo que nos muestre esta salida, si es 3 voltios o 0 voltios acá en el ACI. Ese sería para la resistencia pull-up. Aquí vemos una. La vamos a encontrar en muchos circuitos. Por ejemplo, vamos a buscar por acá otra. Si encontramos por acá otra resistencia pull-up. Por ejemplo, acá miren, acá encontramos otra que está conectada justamente al Power Good. Y aquí dice SPOK, que es para activar que otra fuente. Entonces van a ver que la resistencia pull-up va en la parte positiva de los más 3 always. Porque si no estuviera esta resistencia pull-up, pues imagínense que aquí iría Power Good, quería el aire, y este valor de que queda al aire, que puede ser un voltaje, cualquiera dependiendo del circuito donde esté conectado la impedancia más adelante del SPO, pues no va a saber si es nivel alto o nivel bajo. Pero con la resistencia pull-up siempre va a tener un valor definido, o es 3 voltios o 0 voltios acá en el Power Good. O 3 voltios en el Power Good o 0 voltios en el Power Good, y así lo va a entender esta señal SPOK. Vámonos nuevamente a la parte de arriba, que es esto. Bueno, ustedes ya vieron la parte de la resistencia pull-up. Ahora vamos a ver lo que es la parte de los divisores resistivos. En el divisor resistivo vamos a encontrarlos también bastante cuando estemos trabajando con los esquemáticos, dado que esa configuración de divisor resistivo nos va a permitir en uno de sus nodos, o en el parte central, entre dos resistencias, una que va a conectar la parte positiva y una que va a la tierra, en su nodo central, que sería este, va a permitirnos dar un voltaje menor a el de esa entrada positiva. Por ejemplo, aquí dice ACDT. Entonces, para que el circuito de carga detecte que hay un adaptador de corriente conectado acá, pues lo detecta a través de que del Vin, que serían los 19 voltios, por ejemplo, que ingresan por acá, y esto hay un divisor resistivo. Aquí van a ver que hay una resistencia, mírenla, y aquí hay otra resistencia. Una va conectada al positivo, sería esta la que dice Vin, y la otra conectada a tierra. Y en el centro se va a generar que un voltaje mucho menor. ¿De cuánto va a ser? Pues dependiendo del cálculo, es decir, dependiendo de los valores de la resistencia que está acá, PR117 y PR118. Vamos a suponer que de 2.5 voltios aquí en el centro de estas dos resistencias. Entonces, con este voltaje de 2.5 voltios, que es un voltaje pequeño y la corriente que pasa por aquí es mínima, realmente se requiere simplemente un voltaje, pues va a indicarle al circuito de carga que el adaptador está conectado. ACDT está funcionando. Simplemente mediante la configuración de estas resistencias que van a generar un divisor resistivo, que a su vez va a darnos un voltaje de 2.5 voltios, por ejemplo, y el IC de carga lo va a detectar como un estado habilitado, es decir, que está funcionando el adaptador sin ningún problema. Entonces miren la importancia que tiene esto, y así lo vamos a encontrar en otros circuitos, donde vamos a ver este tipo de divisores resistivos trabajando. Por ejemplo, en algunos circuitos de habilitación. Mire, cada vez que damos una resistencia, mire, que va conectada, por ejemplo, aquí hay otro, mire. Esta resistencia va conectada a la parte positiva, mire. La parte positiva. Y esta va conectada a la parte que negativa. Si vemos algo en particular, también vemos el porcentaje de la resistencia. Por ejemplo, dice 1%. Entonces, unas resistencias con tolerancia
muy baja, o sea, son muy precisas y se requieren precisas, puesto que el voltaje que nos va a generar acá a través del divisor resistivo de estas dos resistencias tiene que ser el más exacto para que lo tome el IC como debe ser. Para que lo tengan muy en cuenta, miren. Otro divisor resistivo. Y así podríamos buscar en otros sectores. Miren, por acá hace otra especie de divisor resistivo. Entonces es muy común que encontremos los divisores resistivos, sí, bastante. Que encontremos la resistencia pull-up para controlar los estados de o entrada y salida de una señal, sí, claro, para que el IC sepa si está en nivel alto o nivel bajo, sí, claro que los hay. Entonces todo ese tipo de configuración la podemos encontrar. Resistencia pull-up, divisor resistivo. Otro que podemos encontrar son los capacitores delay o de retardo, que son capacitores que vamos a encontrar en los IC, algunos IC de algunos componentes, por ejemplo el KBC, para controlar lo que es el ingreso de algún voltaje, una señal de una manera mucho más rápida, cuál tiene que llegar más primero para que el circuito trabaje como debe ser. Entonces, por eso vemos que en estos, en estos, en este KBC encontramos algunos capacitores de retardo o LED, algunos capacitores para manejar algunas señales, para que se dé lo que es las señales o los voltajes en los tiempos determinados. Recuerden que cuando estamos viendo la secuencia de encendido, esto ocurre en unos cuantos milisegundos, eso es muy rápido. Entonces esos voltajes de señal tienen que darse en los tiempos acordados pues, para que los tome como debe ser y no pensar que hay un detalle en la secuencia de encendido. Por aquí otra cosa que también podemos ver bastante son lo que es la parte de los MOSFET. Entonces en las tarjetas, en este tipo de tarjetas o en estos esquemáticos encontramos mucho lo que son MOSFET. Más que todo MOSFET, transistores BJT, muy pocos. Normalmente siempre tendemos a ver muchos transistores MOSFET, ya sea para controlar lo que es el paso de la corriente o simplemente para generar un condicionamiento o una activación para activar una señal como tal. Por ejemplo acá, esto es un MOSFET. Entonces miren la forma del MOSFET. Simplemente para que este voltaje que está aquí pase de aquí a acá, que va a tener otro, necesita acá en la puerta que exista que una señal. ¿Y dónde va a venir esa señal? Miren aquí. Para que esta señal entre este pin 4 llegue acá, primero tiene que darse esto que está acá, mírenlo acá. Es decir, tiene que darse este condicionamiento de este otro transistor MOSFET que está aquí más pequeño. No es simplemente que en el 4 llegue una señal y ya, sino que esto viene controlado a través de otra señal mucho más pequeña como la que dice aquí sus P. Entonces miren, más 1 always está aquí, que es de una fuente step down, para que pase a través de este MOSFET, porque miren la flechita acá, de este lado, pueda pasar acá y alimente que más 1.0S o a cualquier un circuito de la tarjeta, se requiere que en la puerta, en el pin 4, exista que un voltaje acá. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Pues requiere un voltaje mayor para que empiece a trabajar este MOSFET. Pero este voltaje que va a activar esto está condicionado a través de este otro MOSFET que está aquí, que es mucho más pequeñito. ¿Verdad? Mírenlo acá. Aquí está ese MOSFET que está mucho más pequeño, que se activa a través de esta señal sus-P que viene de ¿dónde? Pues viene de otro IC que controla esa parte. Y aquí dice más 5 volts, mírenlo ahí. Entonces, qué vamos a encontrar ahí? Que simplemente que si este MOSFET que está aquí, vamos a suponer que este MOSFET lo vamos a quitar. Voy a quitar este MOSFET de aquí. Al no tener ese MOSFET, el voltaje que vamos a encontrar aquí son que 5 voltios. Aquí van a ver 5 voltios. Pero si yo coloco este MOSFET y ya empieza a trabajar, es decir, que aquí en este MOSFET empieza a trabajar y esto se va a tierra, aquí ya hay 0 voltios. Es decir, que aquí donde dice 1.0 S gate, pueden haber o 0 voltios o 5 voltios. Por eso ven esta resistencia que está acá.
que dice más 5 always acá. Si este suspe que está aquí activa este MOSFET, entonces inmediatamente esto se va a tierra, es decir, todo esto se va a tierra. Al irse a tierra acá, esto sería tierra aquí, esto sería tierra, y al ser tierra esto aquí, esto sería 0 voltios, aquí habría 0 voltios. Pero al este MOSFET no activarse, es decir, al no existir este MOSFET aquí, simplemente que no exista, aquí va a haber simplemente este voltaje que está acá, va a pasar a través de esta resistencia, aquí van a haber 5 voltios, que a su vez van a activar este MOSFET para que pase la corriente de un lado al otro. Entonces miren el acondicionamiento que se puede generar a través de estos MOSFET, que es bastante común encontrarlos. ¿Cómo pueden controlar a través de una señal tan pequeña como puede ser su SPEC, que normalmente es una corriente, una señal muy pequeña? Pueden controlar un MOSFET, mucho que pueden controlar corrientes más altas. Mire, por ejemplo, más 1 always que pasa de lado acá a través de este MOSFET. Es para que lo tengan muy presente. Y así podríamos encontrar en otros circuitos más MOSFET, miren, haciendo ese control ahí. Por eso la importancia de saber medir todos sus componentes, ya que un componente tan sencillo como un MOSFET puede provocar que la secuencia no se dé y que el equipo no encienda. Entonces uno me preguntaría, bueno, un MOSFET, un componente tan chiquitico como esos, ¿qué importancia tiene dentro de la tarjeta? Otra cosa que encontramos también acá, lo que es la parte de los esquemáticos bastante, son lo que son la compuerta lógica. Entonces aquí en la compuerta lógica encontramos este tipo de compuertas, por ejemplo esta, donde tenemos una entrada A, una entrada lo que es A y B, en este caso dice solamente A porque que sería el 2, porque acá no tiene nada conectado. Y aquí tendríamos lo que es la parte de la salida, miren acá que sería la parte de Y se da que a través de un condicionamiento, dependiendo de la compuerta que se esté trabajando, pues así mismo va a salir la salida. Dependiendo de lo que entre acá en A, dependiendo del condicionamiento o la salida de la compuerta, pues va a ser acá el valor. Vamos a ver por acá. Miren por acá, mire. Otro divisor resistivo. Encontramos acá. Que viene controlado a través de también de un transistor. Mire que aquí hay un transistor adicional. En sí. Esta es la parte de lo que es la parte del CPU y GPU. Bueno, si se van a dar cuenta acá, si vamos subiendo, van a darse cuenta que lo que es la parte de este chip principal viene en diferentes secciones, es decir, no viene en una sola página, viene en diferentes páginas donde nos va a indicar las diferentes secciones o puntos de comunicación. Por ejemplo, aquí nos dice, mire, voy a colocar acá USC1G, dice ahí, que es una parte. Mire acá, USC1F, US01E. Mire que simplemente son secciones del mismo chip. Como tiene tantos pines y tantos bloques, pues no lo van a poner en una sola página, lo ponen en diferentes páginas. Y ya depender lo que nosotros necesitamos verificar, qué es lo que en qué sesión vamos a ir. ¿Qué sesión vamos a ir? Por ejemplo, miren acá. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un problema con los SATA, es decir, que el disco duro no lo está reconociendo, y vemos que aquí están los 5 voltios, pues tenemos que verificar la comunicación. Miren, aquí dice SATA TX0, SATA X, entonces vamos y verificamos en esta línea. Si tenemos problemas con la unidad esta, óptica, pues vamos a verificar acá, que ese serían las líneas de comunicación. Si tenemos comunicación, el PCI no está trabajando, lo que es la parte del wireless LAN o la wireless, pues vamos a verificar cierto sector de ese chip. Lo mismo de la carrer, PCI LAN en sí. O si queremos verificar lo que es la parte del sonido, también tenemos que verificar la comunicación con ese chip. Entonces, miren cómo nos aparece ahí. Súper importante.
Y si vamos subiendo, pues vamos a ver acá lo que es esto. Entonces voy a mostrarles acá esto para finalizar, para que lo tengan presente. Entonces simplemente acá en esto dice el mapa de energía. Entonces el mapa de energía nos ayuda a entender que también, pues simplemente que el adaptador de corriente sería esta parte, este sería el voltaje principal, este sería el circuito de carga, esta sería la parte de la batería que nos dice de 8 a 12 voltios. Recuerden que el voltaje de la batería es menor al voltaje principal. Simplemente que si van a observar, en las baterías el voltaje es menor, pero la corriente es mucho mayor. Compensa ahí en cuanto al tema del funcionamiento del circuito, la fase principal. Aquí vemos que está el PU. Miren que la alimentación B más está ahí. PU, que sería el IC para controlar el voltaje de alimentación CPU GPU. Este PU501 sería para alimentar lo que es la memoria, 1.35, 0.27 el voltaje BTT. Este más 1.35 voltios a su vez que alimenta un MOSFET, miren. Es decir, que este voltaje que alimenta la memoria, a su vez ese voltaje pasa hacia un MOSFET va a dar un paso de corriente hacia otro circuito que se llama más 1.35 Bs. Este regulador genera, o este fuente genera un voltaje más 1 always, que a su vez, ¿qué pasa? Alimenta este MOSFET, que ya lo vimos en la página anterior, que vieron que este MOSFET para activarse necesita en el gate un voltaje para que a su vez dé una salida más 1 Bs. Este es otro que serían los 3 always. Recuerden, mire, regulador PU400 3 always. ¿Qué va a hacer? Va a dar el permitir el paso a otros voltajes, va a generar otros voltajes. Miren entonces la importancia que tienen los 3 always. No solamente es que 3 always y ya alimenta un circuito, sino que alimenta a otros reguladores, otras fuentes. Puede ser tipo step down dependiendo. En este caso, pues ven que aquí hay un alimenta un MOSFET para dar el paso que llama más 3Bs. Alimenta un regulador para convertirlo en más 1.05 S. Alimenta otro regulador para convertirlo en más 1.2 always. Alimenta un regulador para convertirlo en más 1.8 always. Entonces miren de los 3 voltios cómo se va convirtiendo un valor de voltaje menor. Y más 1.8 always a su vez que pasa a través de un MOSFET para darle una salida más 1.8 S. Que a su vez que alimenta otro regulador tipo LDO para darle una salida más 1 BS. Miren ese 3 always, todo lo que las fuentes que alimenta ellos los reguladores como tal. Y el PU4 regulador, el 5 always, pues van a ver que alimenta un MOSFET DN para alimentar más 5S que serían otros componentes, entre ellos los USB. Entonces los 5 always alimentan los USB a través de un regulador o interruptor de corriente para controlar la corriente. Recuerden que los 5 voltios no van directamente, los 5 voltios always no van directamente al puerto USB, porque si no, pues por el puerto USB se iría toda la corriente de los 5 voltios. Obviamente maneja un IC que controla esa corriente, que normalmente pues, puede ser de 500 o 1000 o 2000 miliamperios dependiendo del puerto USB. Entonces para que lo tengan presente. Y si el puerto USB se llega a poner en corto a través de la línea de 5 voltios, pone en corto el interruptor o controlador de esa corriente, que a su vez pone en corto los 5 voltios always, que a su vez bloquean el circuito de los 3 y los 5, que a su vez bloquean la secuencia de encendido y el equipo no enciende, o enciende y se apaga. Bueno, espero que hayan entendido algo los que haya compartido hoy. Espero que este video es un poco largo, pero espero pues que les haya servido mucho para entender algunas cositas. Espero verlos en una próxima lección. Si este video les gustó y quiere que les explique algo más referente a esto, pues lo voy a hacer. Espero verlos en un próximo video, y los que les gusta este tema y quieren de pronto entrar a profundizar más, pues ahí está el curso que está disponible, donde les explico con mayor profundidad algunos temas que de pronto aquí se pueden hacer muy largos y extensos. Bueno, espero verlos pronto. Chao, un abrazo.